Ser minero. Vamos a charlar unos minutos, como hacemos todos los lunes, con Roberto Fernández para charlar sobre cultura minera en este espacio de nuestro Hoy por Hoy León. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, muy bien. El museo que se reinventa de nuevo. Hoy vamos a conversar acerca de una nueva exposición que acabáis de inaugurar, además, hace muy poquitos días. Pues sí, recientemente, hace unos días, una nueva exposición temporal. Bueno, ya sabes que en el museo tenemos todos los años, pues 6, 7, 8, 9 exposiciones temporales, siempre con esa idea de promocionar el trabajo y la cultura minera, y siempre con esa idea de que el visitante que llega pues vea algo nuevo, es decir, siempre reinventándonos, ¿no? Como dices. Y la última que hemos inaugurado, pues ya el título Danger, Peligro en la mina, que yo creo que más o menos, ¿no?, el título ya nos indica cuál es su contenido, cuál es su mensaje. Es una exposición de producción propia, como casi todas las que tenemos en el museo, en colaboración con el Club de Entibadores Palentinos, y además está comisariada, pues bueno, por un buen amigo de Ser Minero, que conoces tú, que conocen los oyentes, que es Fernando Cuevas, que bueno, le voy a presentar porque bueno, seguro que hay algún oyente por ahí despistado, pero yo creo que todos lo conocen. Pero bueno, Fernando es el responsable del Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo de Santullán, en Palencia. Es historiador y bueno, es un gran conocedor del mundo minero, y al que acudimos en el museo y también en este programa en muchas ocasiones, bueno, pues como ha sido el caso de esta exposición, pues para buscar ese rigor histórico y técnico que nos gusta tener y que Fernando nos aporta. Uh-huh. Muy bien, Fernando, ¿estás por ahí, no? Sí, un placer estar con vosotros, como siempre, para hablar de temas mineros. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que lo suyo es que empecemos hablando de cómo empezasteis a darle vueltas a la preparación de esta exposición. ¿Qué cariz habéis querido darle? Y entiendo que sobre todo que fuera muy didáctico, ¿no? Muy comprensible a golpe de vista para el visitante. ¿Es así, Fernando? Sí, es un tema demasiado técnico, pero había que hacerle atractivo. Y gracias a que el Club de Entibadores Palentinos, como siempre, se ofrece para ayudar a todo y hace un trabajo que no sabemos cómo se les puede pagar, pues consiguieron hacer algo que llamase la atención. Y la única manera de que un tema de esos llamase la atención es hacer unas escenografías con galerías mineras donde se representan tipos de accidentes. Entonces, cuando va el visitante a verlo, va a entrar por unas galerías mineras, va a parecer que está dentro, y ahí está viendo pues los más típicos de los accidentes que se producen en las minas. O sea, que os habéis currado una galería ahí recreada en el propio museo. Bueno, se lo han currado ellos. Nosotros, como siempre, ponemos el trabajo intelectual. El menos Roberto. Bueno, yo creo que ha sido, bueno, tú decías que cómo ha surgido esta exposición, ¿no? Era una exposición que llevábamos años intentando hacer, ¿no? Dar a conocer el peligro de la mina. Lo que ocurre es que no encontrábamos cómo, es decir, no sabíamos, como decía Fernando, es un tema muy muy delicado, es un tema muy complicado, muy técnico, y no encontrábamos cómo exponerlo. Y la verdad es que, bueno, pues el encuentro con el Club de Entibadores Palentinos y también con Fernando, bueno, pues esa unión, ¿no? Nos sirvió para desbrozar el camino para despejarlo y ver que lo podíamos contar de esta manera, como dice Fernando, pues recreando unas galerías, bueno, de esa forma tan didáctica que al visitante le entra por los ojos. Porque luego, Fernando, hablamos de galerías, pero cada galería representa un trabajo, un accidente, ¿no?, de la mina. Sí, bueno, yo siempre digo que hay miles de maneras de morir en una mina. Y el tema principal, que aunque nosotros los de las cuencas mineras lo sabemos, una mina es muy peligrosa y la mina mata. Pero queremos además dejar claro que las más peligrosas y las peores minas son las minas de carbón y las de interior. Porque aparte de tener todos los peligros que tienen todas las minas, tienen algunos añadidos. Sobre todo los derrabes o los hundimientos, que es uno de los tipos de
de accidentes que hemos puesto son más comunes. Y luego está el grisú y los otros gases mortales, que también son más propios de algunas minas de carbón. Pues hemos puesto la reproducción de un derrame, de un hundimiento, de una explosión de grisú, y luego unos tipos de accidentes que son menos llamativos, pero que pueden ser los más comunes, que son los aplastamientos o golpes. Muchísimos mineros han muerto o han tenido accidentes por grandes golpes. Y luego uno de los muy curiosos, que son las inundaciones o por aguas colgadas, otro de las trampas, de esos peligros que hay por toda la minería, es que en cualquier momento te pueden venir avenidas de agua. Pues aunque hay bastantes más tipos de accidentes, puede haber incendios, el grisú se puede presentar de muchas maneras, el monóxido. Hemos querido por lo menos esos 4 grupos tenerles representados. A mí una cosa de las que me pareció muy interesante que nos planteó Fernando cuando hablábamos de la exposición, bueno, fue lógicamente, ¿no?, que además de explicar estos 4 tipos de accidentes más comunes que había en la mina, Fernando nos proponía incluir accidentes reales que tuvieron lugar en las minas de Palencia. Eso yo creo que ha sido también, bueno, bastante descriptivo, ¿no?, que el visitante, además de leer en un panel lo que es un accidente por atrapamiento, luego al lado encuentre un plano y la explicación de un accidente real. Sí, porque al final solo se aprende de la experiencia. Si pensamos que el accidente es algo que puede suceder, no, le ha sucedido a alguien y en un momento, y además de muchas maneras. Y desde que se inicia, porque la exposición no solo es eso, sino que luego está la otra parte que complementa todo. Esa legislación en seguridad minera que hizo que fuese más fácil proteger al minero, esas mejoras que hubo en las equipaciones para los trabajadores, los inventos, hay un poco toda la historia del accidente, pero lo que está claro es que en esa legislación lo primero que se intentó es saber cómo eran los accidentes para poder prevenirles, para saber que si volvía a pasar, cómo podíamos nosotros evitarlo. Y eso solo es desde la experiencia y desde los casos concretos. Y gracias a eso, pues hay unas descripciones muy detalladas de cómo han sido los accidentes, con planos, con causas, con cómo se puede evitar. Los reglamentos de policía minera obligan a recoger todos esos. Hemos puesto, me hubiese gustado poner también más de León o más de otros sitios, pero yo más que nada los documentos que manejo son los de mi zona. Pero las minas de León, las minas de Barruelo, al final son los mismos tipos de accidente. Un poco peor las de Barruelo, que son las más peligrosas de España, de 4ª categoría, y que tenían muchos más tipos de accidentes y tenían que tener medidas de prevención mucho más rigurosas, pero en el fondo ese poner el plano, ese poner nombres y apellidos, ese poner por qué fueron las causas, es lo que también llama la atención de la exposición. ¿Por qué comentas esto del índice de peligrosidad de las minas? ¿Cómo se establece? ¿Cómo se fija? El decir, esta es más peligrosa, esta lo es menos. Bueno, hay 4 categorías, de primera, de segunda, de tercera y de 4ª categoría. Y depende de la categoría, pues el tipo de mina que era. Por ejemplo, la legislación, los reglamentos de policía minera, que son los que registran estas y otras más medidas, hasta 1934 solo existían 3 categorías de peligrosidad, de primera, de segunda y tercera. Y en Barruelo se empezó a producir un tipo de accidente en el que el grisú explotaba sin avisar y sin que siquiera que hubiese una fuente de calor, y encima tiraba a los mineros una gran tonelada de carbón en polvo, y no sabían cómo atajarlos, y entonces se creó la 4ª categoría, la categoría especial para minas, y es así que tenían que tener unas medidas de seguridad muy importantes, pues para que por lo menos pudiesen evitar muchos de esos peligros. No hay muchos pozos de 4ª categoría. En Asturias creo que solo está San Antonio, en Barruelo y no sé si habrá alguno en Sevilla, pero aún así las demás minas de carbón también son muy, muy, muy peligrosas. Tenemos aún tiempo para una última pregunta, Roberto. Sí, bueno, hablábamos de la exposición, se compone de 2 partes, ¿no? La que nos cuenta un poco cómo son los accidentes de la mina. La siguiente parte, que está en la planta superior del edificio de temporales, nos habla de las graves consecuencias de estos accidentes de la mina, donde tenemos pues fotografías, testimonios de compañeros, de viudas de mineros, y luego sí que dedicamos, ¿verdad, Fernando?, un apartado muy extenso, o bueno, lo extenso que permite una exposición temporal, al gran papel jugado por las brigadas de salvamento minero. Sí, desde el principio ya no solamente era prevenir, porque la prevención es lo mejor, sino también, en caso de que hubiese un accidente, cómo poder ir a rescatar a los supervivientes, incluso a los cadáveres,
Claro, porque el problema de las minas de carbón es que se pueden llenar de una atmósfera irrespirable, entonces tienes que tener gente muy bien equipada y además muy bien preparada para poder entrar en esas atmósferas a ver si se podía salvar alguno, trabajadores y que tengan aparatos de respiración autónoma, que tengan botellas de oxígeno en caso de que lleguen, y es un apartado muy llamativo y que ahora mismo, como están desapareciendo las minas de carbón, tienen que readaptarse todas esas brigadas de salvamento. Es bastante posible, Roberto, que bueno, al hilo de esta exposición que acabáis de inaugurar, Danger, peligro en la mina, y que va a estar expuesta hasta el mes de abril, ¿hay alguna actividad complementaria o en paralelo también relacionada con la cuestión de la seguridad en la mina? ¿Alguna otra actividad en el museo? Sí. Esta es una exposición que va a durar hasta marzo del año que viene, y hay que decir que es la primera parte de la exposición, porque la segunda arrancará en abril y hablará también de enfermedades mineras, el otro gran peligro en la mina. Hemos vivido en accidentes y luego volveremos con enfermedades, pero a lo largo de estos meses, pues sí, tendremos, pues, bueno, lógicamente hablará Fernando de accidentes, bueno, y habrá varias actividades relacionadas con la exposición, que informaremos puntualmente en Ser Minero a los oyentes. Muy bien. Pues enhorabuena por este nuevo trabajo, Fernando. Un gustazo charlar de nuevo contigo y que compartas con nosotros estos nuevos proyectos ahora con esta exposición Danger, peligro en la mina, en el Museo Minero de Sabero. Un fuerte abrazo, Fernando. Un placer, como siempre, ya sabéis. Y gracias también a nuestro cómplice y colaborador, Roberto Fernández, director de ese museo. Un fuerte abrazo y hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Back home again. Back home. Back home. Back home. Back home again.